Bueno, viéndonos live. True Seekers. True Seekers. Pero hayan tenido una buena semana hasta ahora. Ok. La cual yo también tuve una buena semana. Poco interesante en realidad. Because I'm talking to people that estoy encontrando otras personas, otras deidades, personas están despertando. Personas hoy están despertando, vale. Entonces, el live, mejor dicho, el video directo de hoy, sería un repaso de lo que es la sanación de la cosmovisión en sentido de la parte de la dieta, el cambio de dieta, ¿verdad? Porque tengo 2 semanas con ese tema. El primer video había hablado de lo que se trata de la comida como tal, los nutrientes que son muy importantes para el cuerpo y por qué son importantes para el cuerpo. Ok. El segundo video había enfatizado el por qué es muy importante el agua. Ok. El agua por encima de la comida. Mira, esas son cosas que yo vengo diciendo. Mira, damas y caballeros, true seekers, ¿ah? Saludos, bendiciones, ok, bendiciones. Da un momento acá. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vengo diciendo? ¿Tú sabías que el tomar agua propiamente te puede ayudar a desarrollar una fluidez en el cuerpo como si estuviese joven? ¿No sabías que el pH en el agua es muy importante? El conocer qué nivel de pH necesitamos para nosotros tomar, para nosotros consumir, y qué nivel de pH nosotros necesitamos evitar. Aunque claro, estos se utilizan de una forma u otra, ¿no? Pero la idea vendría siendo que hay que conocer el cómo utilizar estos niveles de pH propiamente. Ok. Esto es muy importante. Esto es muy importante por ese sencillo hecho de que, mira, hey, o sea, cuántas personas no están siendo afectadas, ¿verdad? No se darán cuenta que la gente, ¿verdad? Hay muchísima gente que no dura ni los 60 años, ¿verdad? Llegan a los 70 y de broma. Eso es un problema, la cual viene siendo ya por pura programación mental, que esto es algo que yo vengo hablando desde técnicas de hechicería número 5, no, mejor dicho, técnica de hechicería número 9, la comida, el agua y la medicina. Ya. Ok.
Entonces, creo que vengo diciendo, ¿ok? Yo traje un grupo de imágenes, ¿ok? Ya. Traje un grupo de imágenes conmigo, ¿ok? Las cuales ya, ok. Ah, ya va. ¿Dónde es que está eso? Discúlpenme, True Seeker, que todavía estoy aprendiendo a cómo hacer esto. Ok. Ahora tengo que ir acá. Ya, ven para acá un momentico. Oh, stop sharing. Ok, aquí está. ¿Sí funciona, verdad? Sí. Ok, sí funciona. Ok, perfecto. Entonces, ups. Ya. Ok. Ahora, te viene siendo las imágenes que voy a mostrar hoy. Se supone que iba a mostrar hoy en la otra parte, la próxima parte de sanación de la cosmovisión, ¿verdad? Cuando estamos hablando del cambio de dieta, ¿ok? Cuando estamos hablando del cambio de dieta en la comida, también el agua, ¿verdad? Y esto me recuerda que estaba hablando en la comunidad, tipo, eh, donde vivía, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo estaba hablando anteriormente, ¿ok? Bueno, como vengo diciendo, esto es un repaso, ¿ok? Esto es un repaso a cambio de dieta, ¿ok? Como sanación de la cosmovisión. Y recuerden, True Seekers, que había dicho que la cosmovisión es ¿cómo se llama? Es el cómo nosotros vemos el mundo, ¿ok? En comparación eh, de cómo es realmente nuestra percepción, ¿ok? El cambio de percepción de cómo nosotros vemos el mundo. Entonces, parte de la sanación de la cosmovisión viene siendo el cambio de la dieta, ¿ok? Porque el cambio de la dieta también afecta nuestra mente, ¿ok? Oye, déjame explicar esto en inglés porque, coño. Okay, so this is a food pyramid, which it used to be put together. This was put together in 1979, okay? 1979 in Sweden. And what results is, okay, you can tell the difference, okay? This is the food pyramid in which the most recent one, changed by RFK Jr., okay, in the 2020s. And you can tell, okay, in comparison. Look at the comparison, okay? The food pyramids now and then. This is the food pyramid now, and this is then. How I used to be inverted, okay? Crazy, ¿eh? Se dan cuenta que anteriormente la pirámide, la pirámide de comida estaba invertida, ¿ves? Aquí arriba ves lo que son las carnes, los otros derivados también están las frutas y vegetales, ¿ok? Y abajo ves este, los panes y cereales, ¿ok? Da un momento. Déjame si me están diciendo nada, ¿no? Ok.
Un momento. So, we continue. Yo había hablado de esto en español, ¿ok? Había hablado de esto en las primeras partes de cambio de dieta, ¿ok? Ok. Entonces, este sería el siguiente. This should be the actual one, okay? This is how it's supposed to be, okay? The water itself is very important, okay? The water is supposed to be at the base of this pyramid, okay? Vegetarian vegan diet, because the vegan diet is the diet that prolongs health. It's a diet that prolongs uh, wealth in terms of health. Okay, this is exactly what we're talking about when you're mentioning nutrition. Okay, nutrition is very, very important here. um did you know, like, okay, did you know, like, you can just collect all this all the nutrients, okay, that you can get from animals, okay, protein from animals, for example, you can definitely collect from this pyramid, okay? You don't need anything else to collect all your nutrients except from this pyramid, okay? um I mean, definitely there's gonna be people out there that are used to eating uh, eating meat, but in reality, when we're talking about eating meat, there's pros and cons on eating meat, and which we will talk about later, okay? um Ahora, seeds, benefits of seeds. Esto es algo que no había hablado con ustedes, True Seekers, porque esto es algo que estoy añadiendo a los videos, ¿ok? Obviamente es algo que tenemos que entender, True Seekers, de que nosotros cuando estamos hablando de temas complejos, simples pero complejos en cosas de qué hacer, estaríamos hablando de que no podemos cubrir todo en un solo video. ¿Ok? Entonces, hey, hablando de las semillas, ¿ok? Empezando desde aquí arriba, este viene siendo semillas de girasol, ¿ok? Semillas de calabaza, semillas de sésamo, ¿ok? El flax, no me acuerdo cómo es que se llama el flax en español. El chía tampoco. ¿Cómo es que así se ejemplo en español? Disculpen mi idioma, True Seekers. Me la paso mucho en Canadá, hablando mucho inglés. Entonces, esta es la semilla de cáñamo, ¿ok? Esta es la semilla de cáñamo. Nigeria es como, ¿cómo se llama? Este se parece a semillas de sésamo, pero negras, ¿ok? Y mira, entonces ahí están los beneficios de cada semilla, ¿ok? Entonces la semilla de girasol tiene ayuda al cabello, ¿ok? Tiene proteína, vitamina E, ¿ok? Las semillas de aoyama o calabaza ayuda a la fertilidad, ¿ok? Tiene zinc, es buenísimo con el zinc, ¿ok? Cuando estamos hablando de semillas de sésamo, ¿ok? Estos reversan, ¿ok? Estos quitan el cabello, las canas, ¿ok? Quitan las canas, la- las semillas de sésamo negras, ¿ok? Y también ayuda con la melanina. La melanina se supone que ayuda a uno a verse joven en la piel, ¿ok? Cuando tiene bastantes buenos depósitos de
de melanina en la piel. Por eso que los negros tienen exceso de esto, ¿verdad? Es por eso que le dicen, está el dicho que los negros nunca quiebran, ¿verdad? En sentido de que nunca se decoloran ni nada por el estilo, porque tienen melanina en la piel, ¿ok? Am, el flax, la semilla de flax, ¿ok? Aquí estaríamos hablando de ayuda con el balance hormonal, ¿ok? Este, las semillas chía, ¿ok? Ayuda con ayuda al corazón, ¿ok? La salud cardiovascular y también provee omega 3, ¿ok? Que viste que no solamente el bacalao lo provee, ¿ok? El pescado es el bacalao, ¿verdad? Ah, la semilla de cáñamo, True Seekers, estas proveen, viste, estos quitan la edad, como quien dice, quitan la vejez, pues, ¿me entiendes? Am, y ayuda con el ácido linonénico, ¿ok? Este, creo que esto previene bastante lo que es la inflamación, ¿ok? La inflamación, entre otros. Ya va. Déjame ver qué hay. Nadie me dice nada. Ok. Bueno, continuemos. Ah, ya me dejaron un paquete ahí también. Entonces, tengo que hacer un truquito. Ok, viste, me tocaron la puerta. Ok, bueno, en ese momento, dame un momentico porque tengo que atender eso rápido. Atiendo eso rápido y vengo. Uy. Wonderful. Uy, uy, uy. Ok, ya va. Ok, bueno, discúlpeme esa. Bueno, entonces, ahora, hablando de las semillas, ¿ok? Eh, el, el, el Nigelia, ¿ok? Nigeria. Ayuda con los antioxidantes, ¿ok? La protección del cuerpo, es muy importante eso, ¿ok? Y también ayuda ayuda con los kidneys, o mejor dicho, los riñones, ¿sí? Estamos a 18, ok. La siguiente imagen, True Seekers. True Seekers. Ok. Organ Detox Guide. You should take a picture. Uh, take a, take a screenshot of it. Ok. Esto debería de tomarle una screenshot también, ¿ok? Para que vean, esto es un guía de qué frutas y vegetales ayudan con qué, ¿ok? Con qué parte del cuerpo. Entonces, Natural Foods and Cleanse and Restore, ¿ok? All these foods help with the sections of the body, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de la sangre, estamos hablando de la remolacha, ¿verdad? El ajo, la granada, ¿ok? Entonces, mira, eh, estos son buenísimos. Estos son buenísimos para restaurar el cuerpo, ¿ok? Clave ahí. Con el cerebro estaríamos hablando con mora, ¿verdad? El cale, el patata, ¿verdad?
los ojos, ¿ok? Espinacas, manzana verde y zanahoria. Y se darán cuenta que algunos vegetales inclusive se repiten aquí, ¿ok? Algunas frutas y vegetales se repiten porque ayudan más de una parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, el intestino delgado y grueso, ¿ok? Mira, espinacas de nuevo, ¿ok? Manzana verde de nuevo, ¿ok? Y pepino. Entonces después vamos con los riñones y vemos lo que es la cereza, ¿ok? Pepino de nuevo, celery es buenísimo, sabroso en la sopa o sabroso en una ensalada. Aquí vemos la remolacha de nuevo, que estos son órganos que ayudan al cuerpo a desintoxicarlo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el intestino delgado, los riñones y ¿cómo se llama? Y el hígado, ¿ok? Entonces, estos tres órganos mantienen el cuerpo limpio. Entonces, estos tres, ¿ok? Son muy, muy importantes mantenerlos limpios y restaurados, ¿ok? Los mantenemos restaurados, estos van a mantener el cuerpo limpio y sano como se debe, ¿ok? This is to cleanse the temple of God. This is what it is. This is to cleanse the temple of God symbolically, okay? Very important, very, very important there to look into because it's because our health that we're talking about here. We're talking about our health, okay? We're talking about extending our life expectancy, okay? Cuando estamos hablando de piña, okay, nuestro our lungs, nuestros pulmones, ¿ok? Estaríamos hablando de ajo, ¿ok? Jengibre y piña, buenísimos, ¿ves? Muy importantes para el cuerpo, ¿ok? Tómale foto a eso, sí, mira, eso que está, ¿ok? Estas guías muy importantes, ¿ok? Eh, you want to take picture of this, also you take take a screenshot of this, ¿ok? Agarra un screenshot de esto, ¿ok? Para que no se les olvide nada de esto. Esto es para regular la salud, ¿ok? Very, very important. Go for the next one. Next one is the same thing, okay? You can take pictures and this talk about other benefits, okay? Other benefits, and it tells you why you should eat this every day. It tells you that you should eat this every day and why, okay? Mira, aquí hay 6 semillas, mira, nuevamente 6 semillas, las cuales hablan de otros detalles, otros beneficios, ¿ok? Y te dicen que deberías de comerte estas semillas todos los días y te dice por qué también, ¿ok? Entonces, son muy parecidos, ¿ok? Bueno, muy importante eso. Top antioxidant foods, ¿ok? Cuando estamos hablando de... Un momento. Give me a second. Live streaming. All right, cool. Cool. Okay, so top antioxidant foods to incorporate weekly, okay? Cuando estamos hablando de las frutas y comidas que tienen más alto, están más altos en defensa, okay? Estos son fuertes en la defensa como debería de ser. Y claro, los antioxidantes, estos trabajan con la vitamina C, con la vitamina A y entre otras vitaminas y minerales que protegen al cuerpo, ¿ok? Contra cualquier bacteria y enfermedad, ¿ok? Entonces, este, ahí tenemos bastantes frutas y vegetales también. Eh, Ahí vemos de nuevo, vemos remolacha, ¿ok? El cacao es buenísimo. Yo no estoy hablando de el chocolate como tal, que el chocolate es como puesto como pura, es pura azúcar esa vaina, ¿ok? Pero
sí sugiero que agarren este repollo, ¿ok? Repollo es buenísimo. Patatas, canela, ¿ok? Manzana verde nuevamente, remolacha, ¿ok? Té verde es buenísimo, ¿ok? El pH, True Seekers. True Seekers, este es el pH cuando estamos hablando del agua, ¿ok? Y también cuando estamos hablando de ciertas comidas. La mayoría de las comidas que he mencionado anteriormente pertenecen a este lado, ¿ok? Pertenecen al lado alcalino, base alkaline water, ¿ok? Alkaline side. Almost every fruit and vegetables that I previously mentioned, they're on the alkaline side, okay? You can eat alkaline side. They're very powerful for you. They're very helpful, okay? In comparison to the acidic will be mostly contaminated water, and it would be also burgers, it would be junk food, it would be pizza, stuff like this, right? It's kinds of foods and foods that are processed, ¿ok? Cuando estamos hablando de comida procesada, vemos que está de este lado. Cuando estamos hablando de comida acídica, ¿ok? Comida y jugo y agua acídica, ¿ok? Aguas que no son procesadas propiamente, los vas a ver de este lado, ¿ok? Van a tener esa situación de este lado, hay como hay cintas que determinan el agua, ¿ok? El pH del agua, ¿ok? Y estos ya serían ya sea acídico, neutral o alcalínico, ¿ok? And so, tenemos que comer tomar agua de este lado, que it's gotta be from this side, ¿ok? Si estamos comiendo y absorbiendo comida, frutas, vegetales, hay que asegurarnos que estamos eh, en un pH balanceado, lo que comemos, ¿ok? Lo que comemos, lo que tomamos, todo lo que consumimos, ¿ok? It's gotta be on this side only. Otherwise, you're hitting yourself. You're gonna be in trouble if you're gonna be consuming uh, foods and liquids that are on this in this levels of pH. Okay, a lot of people, they were getting cancer because they were hitting this pH of water. Okay, and because they were eating foods with this level of pH. Okay, which you go in this side, you dedicate yourself into eating and drinking foods, and right, eating and drinking foods, whatever you consume, it's gotta be higher pH in order to combat. Okay, you combat cancer that way. Okay, this is very important to look into, because if we don't know what we're consuming, we may be eating in vain when we're supposed to eat to stay alive. Okay, you understand? It's very important to look into. Another thing, looks True Seekers. Another thing to look into: microplastics. Okay, microplastics come in a lot. Microplastics. Oh yeah. Before I jump into there, let me talk about some more about microplastic. Microplastics. Let me first check on here real quick. Hey, what's up? What's going on? Huh. It's okay. I'm welcome. You can, pueden venir a decirme lo que sea. Pueden, ok. Déjame, ya va. Pues sí. Déjame hacer algo aquí rapidito. Qué cosas, ¿no?
Truth seekers. Ah, qué cosas, truth seekers, truth seekers. Claro, estoy compartiendo esto para que todo el mundo. Ok, bueno. Entonces, como vengo diciendo, truth seekers es una cosa que, mira, fuerte. Ahora, como estamos hablando aquí, truth seekers, los microplásticos, ¿ok? Microplastics. ¿Sabías que los microplásticos vienen en todos lados? En casi, mira, si estamos comiendo en un envase de plástico, si nos estamos poniendo ropa poliéster, ¿verdad? ¿O sabías que el cuerpo absorbe todos estos microplásticos, ¿verdad? Los microplásticos están metidos. Es por eso que se llaman microplásticos, ¿verdad? Porque estos ingresan más fácil al cuerpo cuando estamos sudando, cuando está en una superficie mojada, ¿ok? Es por eso que también es otro sistema cuando estamos hablando de la contaminación del agua, ¿ok? Esto perjudica en todos lados, ¿ok? Esto perjudica de esa forma. Muy serio eso. Um, Here, there, poop signs. Poop signs your body is warning you about. Estos son, este ya es la parte de un poquito del tema que ya como para hacerlo un poco más gracioso, ¿no? Estaríamos hablando de cómo defecamos, ¿ok? De cómo nuestro desperdicio, ¿ok? Se ve, ¿ok? Y nos dice cómo se ve y qué significa en el cuerpo, ¿ok? Porque estas son señales que el cuerpo te está avisando, ¿ok? Esto es muy importante. Ahora, aquí ahí vemos que está hecho como en pedazos fuertes, ¿verdad? Y quiere decir que estás en constipación, ¿ok? La primera. La segunda, ¿ok? Quiere decir, parece una salchicha, pero es dura, ¿ok? Quiere decir que está bajo en fibra, ¿ok? Y si estamos hablando de la salchicha normal, ¿ok? La suave, quiere decir que es sana, ¿ok? Ay, Dios. Ahora que cuando estamos hablando de como quien dice, parece agua, ¿no? Parece agua, quiere decir que tú tienes una infección. Bueno, eso es lo que el cuerpo quiere decir en tal caso tú eh, hayas defecado líquido, ¿verdad? Wow, este es muy interesante. Este es muy interesante. Este dice, es flaco o finito, pero es como una medalla, ¿verdad? Una cinta, parece una cinta. Entonces dice que eso quiere decir, el número 5, eso quiere decir que hay un problema en el colon, imagínate. Entonces es muy interesante. Cuando estamos hablando del número 6, cuando está cubierto en moco, ¿ok? Quiere decir que está inflamado, ¿ok? Número 7. Número 7 quiere decir que es grasoso y es brillante, ¿verdad? Ahora quiere decir que hay mala absorción de grasa, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Ahora, cuando está espumoso, ¿ok? Número 8.
quiere decir que hay desinflamación, mejor dicho, que no hay balance, ¿ok? En el estómago, ¿ok? No hay balance estomacal. El número 9, cuando tiene semillas, ¿ok? Dice que tiene muy poca absorción, eso es lo que quiere decir el cuerpo, ¿ok? Número 10, cuando hay un olor fuerte, ¿ok? Hay una digestión, hay un problema digestivo, eso es lo que quiere decir, ¿ok? Cuando, cuando sale muy rápido, ¿ok? El 11 quiere decir diarrea, ¿ok? Cuando sale muy rápido, que vacilón. Y cuando sale muy lento, quiere decir también que hay constipación, nuevamente. Hmm, Muy interesante eso, ¿ah? Imagínense esa cuestión, Truth Seekers. Qué vaina. Por sencillo hecho de que, mira, o sea, esto es como que esto está muy interesante por el hecho de que, o sea, nuestro cuerpo nos dice cosas que, o sea, de otra forma no nos daríamos ni cuenta, ¿verdad? Ahora, veamos la próxima imagen. Estos también, estos vendrían siendo eh, vegetales medicinales, ¿ok? Vistos en la medicina. Cuando ves una chamana, ¿verdad? Cuando ves a una... eh, nosotros tenemos, todos nosotros tenemos esa viejita, ¿verdad? Esa, esa mamá que conoce todas las frutas, conoce todas las medicinas a través de las frutas y vegetales, ¿verdad? Conoce todas las medicinas, conoce todas las curas, todas las enfermedades a través de las hierbas. Todos tenemos esa mamá y hay que prestarle atención a este. Prestarle atención. This is another picture you could take, you know. Otro screenshot que les puedes tomar, ¿ok? Para anotar todo eso. Ok. Otro, herbs and organs, ¿ok? Otra forma de ayudar al cuerpo, ¿verdad? Sería con otras, bueno, este sería otra mención de otras hierbas y otras comidas que podemos obtener para ayudar al cuerpo, para ayudar y preservar al cuerpo, ¿verdad? Y entonces menciona cada parte del cuerpo, menciona 6 partes del cuerpo con sus hierbas y vegetales acordemente, ¿ok? Um, el otro. Mira. Do you know this, Truth Seekers? Do you know this one? Truth Seekers. Mira, si ustedes sabían, ¿ok? Si ustedes sabían que la spirulina mira, este viene siendo esto es un vegetal, esto es un vegetal pequeño que crece en el agua, ¿ok? Y dice que espirulina en contra de un pedazo de carne, ¿verdad? A 100 gramos, ¿ok? 100 gramos. 100 gramos. La espirulina tiene 57 gramos de proteína en comparación con 25 gramos de carne, ¿ok? 25 gramos de proteínas en la carne. Tiene 58%, 158% de hierro, ¿ok? En la espirulina en comparación de 13% de hierro en la carne, ¿ok? También podemos ver en la espirulina tiene 12% de calcio, ¿ok? En comparación con 1% de calcio en la carne, ¿ok? Y tiene 8%, ¿qué digo? Tiene 8 gramos de grasa, ¿ok? En comparación con la carne que tiene 19 gramos, casi el doble. O sea, imagínate, ¿ok? Entonces, mira, estos son detalles. These are details in which we gotta look into, okay? That hey, the people keep telling us that our food is
the way it is, and that there's no way we can change it when there's no way around it, well, I'd say that's bullshit. Okay, that's BS, ladies and gentlemen. Okay, continue. Say that again. Microplastics. Okay, looking at this, microplastics. You know, microplastics are just something that it does not lie. It does not play games, for the simple fact that this can be fit can fit on your hands. Okay, this can fit on your hands, and it's definitely uh it affects everything. And I mean, you have sweaty arms, you have sweaty hands, you're gonna absorb all that. And did you know, true seekers, that by absorbing all that, you know, in a week, more or less, okay, in a week, you can absorb a credit card, okay, of microplastics in a week, depending on how much you're doing, depending on how much, like how much plastic you're eating, depending on how much plastic, how much polyester you're wearing. Okay, all those things are very, very important. Very important to look into. Did you know that PFAS, okay, PFAS chemicals, these contain PFAS chemicals, which these are forever chemicals that would make men lose their sperm count, and also make women lose the opportunity that lose chance, better said, to have children. Estos químicos, true seekers, los microplásticos, ok, estos afectan los órganos reproductivos en el ser humano, ok. Las personas, muchísima gente hoy en día tiene problemas de concepción, ¿verdad? De tener hijos, porque tienen tienen muchos químicos encima, ¿ok? Estos tienen demasiado plástico encima. Y eso mira, hay que estar pendiente de eso, ¿ok? Muy importante. Ahora, sigamos. The most dangerous drug in the world, ladies and gentlemen. The most dangerous drug in the world. True seekers, la droga más peligrosa del mundo, de la tierra, ¿ok? Y está de primero el sugar, el azúcar, ¿ok? Primerito está la azúcar. Después más abajo está la heroína, más abajo está fentanilo. Después está el cristal, ¿ok? Metanfetamina. Después está la cocaína. Después alcohol, nicotina, ¿ok? Pero la droga más intensa del mundo, la droga más adictiva del mundo, viene siendo el azúcar. ¿Por qué? Porque tú no sabías que el azúcar, ¿ok? Desde temprana edad, ¿ok? Contribuye bastante con el autismo, ¿ok? Contribuye con problemas de peso, contribuye con problemas de cáncer, contribuye con problemas de Alzheimer, ¿ok? Entonces, como vengo diciendo, esto es algo que, como vengo diciendo, hay que ponerle las pilas a esa cuestión, porque esto es algo que en los 70, ¿ok? Le daban esto a los niños como locos, ¿ok? Y después, hoy en día están viendo que eh, 1 a 20, ¿verdad? 1 a 20 personas sufre de autismo, la cual eso es un problema serio, ¿ok? Bueno, sigamos. Bueno, más claro no está. Life, ¿ok? La vida, ¿ok? La vida. Aquí están los caminos de la vida y la muerte, ¿ok?
lo que quieres ingresar en tu cuerpo, ¿ok? Ya habíamos hablado de la calidad de información, ¿verdad? Pero también equivale la calidad de comida. Nuestro cuerpo mejora o deteriora dependiendo de la calidad de comida que nosotros ingresamos. Entonces, si estamos hablando de comida, ¿verdad? Estamos hablando de comida viva. Esto es comida viva, True Seekers. Así lo creas o no, no se mueve ni nada. Estas son comidas vivas. Estas comidas, ¿ok? Tienen energía, tienen la nutrición está viva ahí. Así se debería ver una nevera, ¿ok? Común y corriente, ¿ok? Ahora, cuando estamos hablando de la muerte, ¿no sabías que, ok, no es obvio que cuando matan a un animal, ¿ok? El animal está muerto de ahí, ¿ok? Ahora, el tiempo que pasa para que procesa, para que haga el proceso de la carne, ¿ok? Procesan al animal por la carne y el carnicero, el supermercado y todo esto, ¿verdad? Todo ese tiempo que pasa afuera, ¿verdad? Y esa carne descomponiéndose. Porque la carne se empieza a descomponer en el momento que matan al animal. Así de sencillo. ¿Ok? Y y una carne, ¿verdad? La carne se pudre, ¿verdad? La carne se pudre en comparación con las vegetales. ¿Ok? Imagínate cuando te estás comiendo eso. ¿Ok? Imagina, Imagínate cuando te estás comiendo eso, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Te estás comiendo carne que se está pudriendo, ¿verdad? Es por eso que mucha gente apesta, ¿verdad? Es por eso que muchísima gente apesta. Y si tú estás comiendo carne, tú también apestas, carajo, ¿verdad? ¿Ok? Apestas con todo. Cuando amanece, el aliento. Cuando vas al baño, deja ese baño súper podrido, ¿verdad? Cuando estás sudando, hueles podrido, ¿verdad? Es así porque la carne que la gente ingresa en el cuerpo, la carne se pudre adentro. Y nuestra fisiología, ni siquiera nuestros dientes, ¿ok? Están diseñados para comer carne. ¿Ok? Tú puedes decir, tú puedes decir que nosotros debemos de comer carne. Porque sí, sí, porque le gusta carne o no sé qué, ok, por cualquier excusa, ¿verdad? Tienen que comer carne por X o Y, ¿verdad? Yo digo, ajá, si nosotros debemos de comer carne, ¿ok? Y nosotros estamos diseñados para comer carne, porque eso es mojón, ese es otro mojón más, que se ponen a pintarle a uno que nosotros estamos diseñados para comer carne, que nosotros debemos de comer carne, que eso lo dice la Biblia, que no sé qué, ¿verdad? Ese mil y una excusas. Por ejemplo, si estamos hablando en forma religiosa, ¿verdad? En la Biblia nunca dice que Jesús haya comido carne, nunca, ¿ok? Y tampoco en la Biblia dice que debemos de comer carne, ni pescado, ni menos, ni nada por el estilo. Ahora, los judíos dicen que tienen que practicar kosher, ¿verdad? Practicar kosher es no comer ciertos animales porque según dicen que son podridos, que son impuros, que no sé qué, que los moluscos son la basura ah, del mar. Y que los pescados, que los puercos que siempre se la pasan en el lodo, que una cosa que otra. Pero yo digo que si nosotros comemos cualquier tipo de carne de cualquier animal, estos animales sufren, ¿verdad? Primero, estos animales tienen sus propias hormonas, tienen sus propias enfermedades, tienen sus propias infecciones, ¿ok? Y no estamos hablando nada más de los mamíferos, sino que estamos hablando de los pescados, estamos hablando también de los aves, ¿verdad?
la producción avícola, todo eso tiene que ver, mira, todo eso encaja ahí cuando estamos hablando de cuando matan al animal, ¿verdad? Y lo encajan todo, procesan esa carne y todo ese peo. Mira, yo digo, ok, que la carne como tal no llega a ningún lado, no ayuda. ¿Por qué? Porque ya eso está muerto, ok. Y según dicen, ok, ok, ¿quieres absorber proteínas como los leones? Tienes que, tienes que comerte la carne, ya sea medio cruda o cruda, ¿ok? Para que puedas absorber proteínas como tal, propiamente. Ah, pero ¿qué es lo que sucede ahí? Eso es otro peo más. Que ¿cómo es? La proteína como tal, nosotros no podemos absorberla. No, o sea, nosotros podemos absorberla sí, pero no podemos acumular tanto, no podemos guardar la proteína como nosotros guardamos la grasa, ¿ok? Esto es algo muy importante de entenderlo por el sencillo hecho de que cuesta más energía, ¿ok? De almacenar esa proteína que el tenerla, ¿verdad? Cuesta más cuesta más de tu salud el comer mucha proteína. Eso es lo que estoy intentando decir. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ok? La verdad de todo. Bueno, sigamos. Ajá. Sí, bueno, precisamente hablando de las carnes, precisamente hablando de comidas que nosotros debemos de evitar, ¿ok? Que deberíamos de evitar. Y entre esos están lo que es la, las, las carnes procesadas, ¿ok? Eh, las carnes procesadas, las carnes rojas, ¿ok? Todo lo que tiene que con todo lo que tiene que ver con carne roja, Truth Seekers, ¿ok? Cuando estamos hablando de comidas sobre ¿cómo es? Cocinadas demasiado, ¿verdad? Am, demasiada comida grasosa, ¿verdad? Estas producen componentes carcinógenos, ¿ok? Las carnes, ¿ok? Cuando estamos hablando de carnes rojas, también lo que es em, los pescados y el pollo, todos estos vienen con cáncer. Estos vienen, el primer tope, estos son el tope de las comidas procesadas, de las comidas que debemos de evitar porque tienen cáncer, ¿ok? Estos son cancerógenos, ¿ok? Estos son cancerígenos, mejor dicho, el primer grupo, ¿ok? El segundo grupo vendría siendo lo que las comidas procesadas como hamburguesas, papas, ¿verdad? Papitas fritas, alcohol, ¿ok? Todo eso hay que evitarlo, ¿verdad? También, otra vez, como vengo diciendo, todo lo que tiene azúcar, hay que evitar eso, las comidas ultra procesadas, ¿verdad? Los pepitos, todo eso, hay que evitarse todo eso, lo más que se pueda. Yo no estoy diciendo que hay que cortar toda esa comida directamente, ¿verdad? Y evitarlo a toda costa, sino que no tenerlo como dominante, ¿ok? Porque si no constantemente estamos comiéndonos esa comida, ¿verdad? Esto es como pura comida que está muerto, que es falso, ¿verdad? Que no tiene nutrientes las cuales obviamente no pueden ser reemplazadas. Bueno, estos no tienen nutrientes que no pueden ser reemplazados por los vegetales y las frutas, ¿verdad? Y los legumbres, ¿ok? Entonces, aquí abajo, aquí está hablando como leche, ¿verdad? Y la mantequilla, ¿ok? Leche y mantequilla eh, como ayudantes de el cáncer de la próstata, ¿ok? En los hombres, ¿ok? El cáncer de la próstata, esto
Hay que mantenerse alejado de los derivados de la carne, de lo que es la leche, el queso, todo eso, ¿ok? A evitarse todo eso. Fuerte ahí. Fuerte ahí, True Seekers. Fuerte, fuerte, carajo. Bueno. Nuevamente, ¿ok? And here it says, unbrainwash yourself 101. Milk is for humans. Milk for humans and milk for cows. Y aquí dice nuevamente, ¿ok? Reedúcate, ¿ok? Aquí dice reedúcate, salte de ese control mental, ¿ok? 1 a 1, ¿verdad? Y aquí dice leche para humanos, ¿ok? La cual que es la leche que todos nosotros tomamos desde pequeños, ¿ok? Bueno, tomamos desde pequeño y ya. Y la gente tiene la mala costumbre de pasarse después a la leche em, eh, para las vacas, ¿ok? La cual en realidad, cuando estamos tomando leche para vacas, no nos estamos ayudando para nada. Esto no nos ayuda a nosotros para nada, ¿ok? Y hay que evitarse esa mala costumbre de que la leche nos ayuda, cuando en realidad está dando cáncer de próstata, ¿ok? Porque lo que está dando hormonas de crecimiento, ¿ok? Cuando nosotros ya crecimos, ¿ok? Es diferente cuando es un niño, ¿verdad? Pero ya los niños tienen su leche, ¿ok? ¿Entiendes? Tiene su leche que viene dado por su mamá, ¿ok? Muy importante eso. Muy fuerte eso ahí. Ay, papá. Ay. Dame cuestión aquí para ver si me han dado una nota, ¿no? Ok. Ya llegó una hora. Entonces, bueno. True Seekers, como vengo diciendo, vale. La cuestión está aquí. Fuerte, fuerte. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que pasa? Your body isn't broken. It's infected. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? True Seekers, True Seekers. Aquí cuando tu cuerpo no está roto, sino que está infectado, ¿ok? Entonces, mira, aquí dice, cuando tienes problemas gastrointestinales, es porque tienes parásitos en la, tienes parásitos en el estómago, ¿ok? Cuando tienes hepatitis, tienes parásitos en el hígado, ¿ok? Cuando tienes anemia, tienes parásitos en la sangre. Cuando tienes enfermedades mentales, tienes parásitos en la mente, en la cabeza, mejor dicho. Porque la mente y el cerebro son diferentes. Cuando tienes parásitos en las manos, ¿ok? Se llama inflamación de las manos, ¿verdad? O si los tienes en las piernas, se llama elefantitis, ¿verdad? Parásitos en las piernas, ¿ok? Y si estamos hablando de parásitos en la piel, estamos hablando de tener sarna, ¿ok? Se llama sarna o escabiosis, ¿ok? Imagínense eso. Yo tuve escabiosis antes. Y yo dije, mierda, qué vaina más loca. Cuando tienes una fibrosis, una fibromialgia. Este sería parásitos en los músculos. Imagínate, parásitos en los músculos, absorbiendo todos los nutrientes, toda la proteína que deberías de absorber, ¿verdad? Se vería como un espalo de escoba, ¿no? No se vería así. No se vería así para nada, ¿verdad? Estos son unos músculos sanos, ¿ok? No hay duda de eso, no hay duda de eso.
Cuando tienes parásitos en los ojos, ¿ok? Son esos que te dan la ceguera, ¿verdad? Eso, hay parásitos también en los ojos, ¿verdad? Colitis se llama cuando tienes parásitos en el colon, ¿ok? Colitis. Colitis. Truth seekers. Of course, I'm not really translating any of this stuff. You're supposed to take a picture of it. Take a picture of it to understand, like, yes, this is happening, okay? You get all the sicknesses by having parasites in certain places of the body, okay? Certain areas of the body, so specific areas of the body. Very important, right? Okay. So, whoop. We continue. Ah, ha, ha. Yes. I did mention before, okay? Now there's a cure for Alzheimer's and dementia, okay? And it's called psilocybin, ladies and gentlemen. It's called psilocybin. This is something that you can take. It might take last 7 hours of intense trips. But people are now guaranteeing, okay, doctors specialized on psilocybin are now confirming, specifying that, hey, now there is a cure for dementia and Alzheimer's, okay? Esta imagen lo había puesto anteriormente, ok. Dice, I pulled this out from Facebook. Yo saqué esto from Facebook, de Facebook, ok. Y me puse a averiguar que la psilocibina, ok, dicen que la psilocibina, descrito por doctores que están encargados de la psilocibina, que son expertos de la psilocibina, que ahora están diciendo, están confirmando, ok, de que la psilocibina pueden eliminar lo que es la demencia, ok, y la Alzheimer, ok. Estas enfermedades mentales son muy fuertes. Oh, y aquí lo dice también, mira, está el placebo, ¿verdad? Que le ponen que a través de pastillas, ok, aquí arriba, ok, forma convencional de reparar el cerebro o cualquier enfermedad neurológica, ok. Y aquí podemos ver personas, ok, con actividad neurológica cuando estamos hablando de la psilocibina o LSD también, ¿ok? LSD también son estas pachas, ¿verdad? Que la gente se pone en la lengua, según, y que tiene los mismos efectos de la psilocibina, tiene los mismos efectos curativos de la psilocibina. Pueden ver la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre este cerebro, ¿ok? Mira, este cerebro parece muerto, ¿ok? Parece completamente muerto, True Seekers. Y es algo que yo vengo diciendo, mira, el alcohol, el cigarro hace esto, ¿ok? Estos hacen esto. Y después la guerra en contra de la droga, como quien dice, no, porque lo llaman la droga, o psicodélicos. Sí, esto sí es un psicodélico, pero psicodélicos. Estos son psicodélicos antidepresivos. Estos son enteógenos, ¿ok? En comparación con las drogas demoníacas que son puestas, y la mayoría de las drogas demoníacas que son puestas por farmacéuticos, ¿ok? Y esto lo pueden ver en un documental que se llama Generation RX. Generation RX True Seekers, ¿ok? Te lo vemos bastante. ¡Ey! Esta viene siendo mi mesa. Ok. Mi mesita con una receta potente, ok, de antiparasitantes, ok. Am, la cual, si lo quieren anotar, ok, eh, lo voy a anotar. Voy a ver dónde lo puedo anotar. Sí, esto ya son frutas y vegetales fermentados. Ok.
las cuales muchos de ellos son buenísimas. Te voy a hablar de mi receta, ¿ok? Esta se llama The Pink Heat, ¿ok? First, it's pink. First, well, I call it Pink Heat because it's pink. And second, packs heat, ¿ok? Packs a lot of heat. It's supposed to be a chili sauce, ¿ok? A chili sauce. A chili pepper sauce with bell pepper, ginger. It's got onions. It's got the top guns. Okay, the top guns. It's got garlic. Okay, cilantro, red chilies, green chilies. Okay, and this thing. Oh my god! You put the red beet in it too. This thing, oh my god, it's so potent, True Seekers. It's so potent. I mean, not everybody can really eat this. Sometimes I'll be oh yeah, but I think about I'm thinking of this sauce right now, and it's just making me crazy. I love it. It's so good for you. What else is there? You pour salt in it too. You pour your your uh, your your olive oil, okay, and that's all taste, okay. That's why I didn't put any measurement. I didn't put any measures. You just put your taste buds of well, okay. You put your ingredients at well. That's what I'm saying. And I'm not saying you should take this much of this much of that, a spoon this, a teaspoon of that, a spoon of this. No. You just go at well. You just go a taste, okay, and keep on trying. And like your taste is different than my taste, so that's why there's a different. That's the difference there. That's why I would be like taking it easy, basically, right? Ba-da-da-bum-bum-bum. What else is here? Oh yeah. Okay. Pum 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 pum. True seekers, blessings to you, blessings. The way it rolls, baby, the way it rolls. Well, I hope you don't mind. I hope you don't mind me smoking some celestial herbs. Okay. Celestial herbs, ladies and gentlemen, to connect with the universe easier, obviously. Woo! The herbs of the universe also make me cough. Oh, oh my god. Okay, so good stuff. So looking forward to this. All right. So the next one, ladies and gentlemen, other remedies. Oh, these are fermented foods. Fermented superfoods. ¿Sabías que cuando estamos hablando de comidas también, ok? Fermentar la comida, fermentar ciertas comidas. ¿Tú sabías que cuando estamos fermentando la comida, estamos obteniendo estamos obteniendo bacterias de la levadura, ¿verdad? En la comida. ¿Y qué es lo que hace? Que
sacan bacterias, producen bacterias como la lactobilis, ¿verdad? Producen la bilis, que vendría siendo la bacteria que nosotros necesitamos para descomponer las comidas que nosotros ingerimos. ¿Ok? Entonces, aquí grandes recetas para salir con buenas mezclas, ¿no? Yo no me sé todas las mezclas, em, bueno, de esta lista, porque se me olvidó anotar la lista, pero sí me sé unas cuantas que yo hago de por sí, yo mismo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que harían eh, los beneficios, mira, buenísimo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que estos ayudan con los antioxidantes. Los antioxidantes vienen siendo las defensas del cuerpo, ¿verdad? El sistema inmunológico, la cual es muchísimo más importante eh, mantener la bacteria afuera y mantener el cuerpo inhabitable, ¿verdad? Ya sea de bacterias y de parásitos de igual forma, ¿verdad? Ahora, una receta que sugiero que anotes sería el siguiente. Este, un limón, una lima, eh, una remolacha, puede ser una mitad de una remolacha o una remolacha completa si es pequeña. Este, y jengibre, ¿ok? Los mezclas ahí, pam, 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 los licúas. Eso, y eso le tienes que echar azúcar, le echas azúcar, ¿ok? Ok. Y te voy a decir por qué. Porque cuando le echas azúcar a esa mezcla, ¿ok? Y la dejas sentar por un rato, la dejas sentar por un buen tiempo. ¿Qué es lo que haría? Lo que haría es, se fermenta toda, esta se fermenta toda y la bacteria, ¿ok? La lactobilis se come el azúcar. Entonces, esta se convierte en el sistema inmunológico que nosotros queremos en nuestro estómago, eh, ¿cómo es? En nuestros microbios, ¿ok? Nuestro microbio es muy, muy importante que nosotros tenemos adentro, porque estos son los que, y de igual forma, perdón, estos mueven las proteínas, estos mueven, ¿qué digo? También nos defiende de los parásitos, nos defiende también de las bacterias, nos ayuda a purificar nuestro cuerpo, ¿ok? De las toxinas que nosotros no necesitamos, ¿ok? Entre otros. Esto es muy, muy importante, Truth Seekers, de hablar. ¿Por qué? Porque los ocultistas oscuros o los satanistas, ¿verdad? Se aprovechan de tu creencia, ¿verdad? De que, de tu, ¿sabes? De tu desimportancia, ¿ok? De tu falta de importancia con respecto a la comida, porque ellos te pueden controlar de esa forma. Ellos te pueden controlar más fácil de esa forma. Que no sabías y esto lo viene diciendo un doctor, ¿ok? Un neurólogo, él experto en el cerebro. Bueno, un neurólogo, eso es lo que hace un neurólogo, ¿verdad? Ha hecho em, operaciones en el cerebro, más de 5,000 de ellas, ¿verdad? O sea, es decir, que el hombre sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre viene diciendo que la comida procesada, True Seekers, son las que tienen más químicos. Disculpa. Son las que tienen más químicos y neurotoxinas en el cuerpo. Neurotoxinas son ¿ok? Neuro de veneno o mejor dicho, neuro, que quiere decir cerebral, y toxinas, quiere decir veneno, ¿ok? Neurotoxinas. Entonces, el hombre inclusive hizo una presentación que se llama,
¿cómo se llama? El sabor que mata, ¿verdad? Entonces el hombre viene hablando de todas las, em, el hombre viene hablando de todos los aditivos que ponen en la comida, ¿ok? Especialmente en la comida, el azúcar, cómo daña el azúcar, ¿ok? Cómo daña la mente el azúcar. Cómo el azúcar viene estando incorporado, viene siendo relacionado con el Alzheimer, viene siendo relacionado con el cáncer y con el diabetes. Y con el autismo. Two seekers. Qué vaina tan seria. Ay, coño. Entonces, bueno, como vengo diciendo, tú sabías, disculpa, sabía, True Seekers, que, disculpa, qué bueno, la intervención, de la madre Gaia está por ahí. Siempre ha estado ahí, ella siempre se manifiesta a través de mi cuerpo, siempre diciendo, mira, di esto, Niger gacho. Mira, tú sabías que en esta imagen estamos viendo el cómo hacer pepinillos, ¿ok? Cómo hacer pepinillos. Entonces, una buena forma de hacer pepinillos, ¿ok? Vendría siendo el poner eh, los pepinillos en una jarra. Tienes que estar seguro de que no puede haber aire ahí, ¿ok? Y que los pepinillos no pueden estar tocando el aire, no pueden estar subiendo a la superficie, ¿ok? Tienen que estar sumergidos en el agua todo el tiempo, ¿ok? Ahora, el agua tiene que estar, tiene que ser 3% de sal por el contenido del soluto, es decir, los pepinillos en este caso, ¿ok? Am, Porque claro, no es lo único que puedes fermentar, ¿ok? No, no necesitas justamente fermentar solamente pepinillos, pero puedes hacerlo, ¿ok? Puedes fermentar muchísimos otros vegetales. Las reglas para hacer eso vendría siendo eso mismo, ¿ok? Sumergir los vegetales abajo, ¿ok? Bajo el agua, ¿ok? Y el agua tiene que estar diluida con sal, 3% por el contenido de los vegetales que se va a diluir en agua, ¿ok? Que se va a fermentar. Y normalmente estos son buenos cuando le ponen una piedra encima, ¿verdad? O cuando llenas los pepinillos de tal forma que los pepinillos no pueden ni moverse a ningún lado, entre otras cosas, ¿verdad? Este, hay muchísimas formas de hacer esto con facilidad. Ok. Esta es otra que es bien sencillo, ¿ok? Y es súper buenísimo, ¿ok? Para la gente que según tiene gripe, ¿ok? Eh, que es buenísimo para la gente que cae enferma, ¿ok? Entre otras cosas. Eh, Cuando estamos hablando de estos nada más son dos ingredientes, ¿ok? Estos nada más son ajo y miel, ¿ok? Ajo y miel, los dejas sentar por días, ¿ok? Los dejas sentar por días y días y lo puedes empezar a tomar después de 10 horas, ¿ok? Después de 10 horas de dejarlo sentar, ¿ok? Este, y lo puedes combinar con tu comida, es súper sabroso. Lo puedes hacer como una salsa, ¿verdad? Licúas el ajo y puedes licuar, puedes echar esta salsa, honey garlic, ¿verdad? Está esa salsa muy famosa aquí en Canadá, honey garlic, ¿verdad? Este, eh, claro, hablan sencillamente miel y ajo. Esa es la salsa, ¿verdad? Miel y ajo.
y es buenísimo para ti, muy sugerible, ¿ok? 2 ingredientes nada más. Claro, procura ponerlo en un envase bueno, procura, ¿verdad? Utiliza tu envase chévere, tu envase bien, ¿ok? Y lo puedes dejar afuera, lo puedes dejar afuera, no se pudre, ¿ok? Ni tampoco la pink heat, la salsa rosada picante que había mencionado. Am, este sería el 3 potencias. El 4 potencias cuando que te pones a agarrar tu... em, eh, se supone que debería ser limón, zanahoria y ¿cuál es este? Remolacha. Los pones los 3 juntos, con un papelón, carajo, chamo. Ya me estás dando hambre, te lo sé. Y continuemos. Sí, estos vendrían siendo como, estos son tónicos. Estos estaríamos hablando de tónicos, remolacha nuevamente con otras hierbas. Se me había olvidado cuáles hierbas habían puesto ahí, pero este sirve como un tónico también. Según dicen que lo pueden utilizar, no sé, en el cabello. Bueno, no sé, no sugiero que sería en el cabello, a menos que sea como una crema. Am, de otra forma, mira, tónico para la piel, así, especialmente cuando tienes un morado, cuando tienes una cortada, ayuda bastante, ¿verdad? Una quemadura, ¿verdad? Con aloe es buenísimo, ¿verdad? El aloe es buenísimo, ¿ok? Esta es la última imagen, ¿ok? Este vendría siendo sexual medicine, testosterone. Estos son todos los ingredientes. Este es para las personas. Mira, si te pillaste el video hasta ahora, ok, mira, dale like, ok, dale me gusta, suscríbete para más y ten como premio también este secreto, ok. Esto es un secreto de cómo aumentar la testosterona en el hombre, ok. Y ya sabes, el tener la testosterona, ya sabes qué implica eso, ¿no? Entonces, estos son los ingredientes. ¿De dónde yo vengo sacando estos ingredientes, True Seekers? Los vengo sacando de, de los rituales que se lanzan una tribu africana, ¿ok? Que se llama Dagara, ¿verdad? Dagara. Y el ritual que ellos hacen se llama Dagamariga. Dagamariga. Entonces, esto lo ponen desde que ellos son pequeños, desde que son niños. Le dan eso desde que son niños. Y todos ellos en la tribu tienen el miembro no joda. ¿Me entiendes? Entonces, y yo inclusive me lancé la testosterona, me lancé ese compound, esta, esto, mira, vamos a ponérselo aquí rapidito, ¿ok? El panas ginseng. Estos son los ingredientes, ¿ok? Eh, esto es una hierba de cabra excitada, se llama así, horny goat weed, literalmente se llama así, ¿ok? Hierba de cabra excitada. Remolacha, ¿ok? Citrulina, ¿ok? DL malate, ¿ok? O malato, mejor dicho. Ácido de aspartico, ¿ok? Yo estoy diciendo las ingredientes en español para que, coño. O si no, bueno, le das una screenshot a esta verga, ¿verdad? ¿Eh? Anotas tu vaina tú mismo, ¿verdad? Lo traduces, le puedes decir a cualquier agente de inteligencia artificial que te lo traduzca. Es más fácil. La última, el último ingrediente para tener una testosterona al tiro sería el lepidium medenil.
¿ok? O sería el maca, la raíz de maca. Y esto lo pueden conseguir en donde sea, ¿oíste? Esto lo pueden conseguir donde sea. Y es una cuestión tal que, mira, yo vengo diciendo que esto es muy, muy importante, ¿ok? El entender por el sencillo hecho de que True Seekers, mira, esto pega en la salud, ¿ok? La salud es igual de importante, ¿ok? Para el desarrollo de nosotros mismos como individuos, no solamente como individuos, sino como reyes y reinas soberanos, ¿verdad? Dioses y diosas soberanos, ¿ok? Entonces, mira. Eso es así de fuerte, True Seeker. Esto es algo ya demasiado, demasiado importante de hacer por el sencillo hecho de que, mira, de quién se está beneficiando de aprender este tipo de cosas. Ellos o tú. Ellos me estoy hablando, me refiero a los opresores, ¿no? A los ocultistas oscuros. ¿Sabías por qué? Y estoy tosiendo porque el fumar cualquier cigarro o hierba implica hacer un contacto con espíritus. ¿Sabías eso? Ahorita estoy contactando espíritus de, de las sombras y de la luz del más allá. ¿Ok? ¿A qué me refiero yo con eso? Bueno, True Seekers. Fuerzas y luz. ¿Cómo es? Aspectos de luz y aspectos de oscuridad que nosotros mantenemos ocultos y que, bueno, que a veces que no son ocultos, que a veces que se manifiestan de por sí solos. Y esos que son expertos que han trabajado con sus sombras, con su luz y su sombra. Bueno, esto básicamente serían expertos, ¿verdad? Expertos que ya han trabajado que jode con su sombra, con su luz y sombra. Entonces, qué buena belleza, True Seekers. What a beautiful thing, ladies and gentlemen. What a beautiful thing, ladies and gentlemen. It's another day in paradise. We are learning so much from our ancestors, and the present degradation is falling apart as it's supposed to be, because nothing in life, in the universe, nothing in the universe is forever. Okay, nothing is forever, and so that's really how it works. What comes up must come down. What is built must be destroyed at some point. And everything that is not with truth, freedom, and love, there's no way. There's no way that's gonna survive. There's no way that it's going to survive. No matter what. No matter what. Really. And it's really what it is. You know. Unfortunately, I mean, people are getting it one way or another. But I mean, if they have to suffer for it, they might as well go ahead.
We have to go through for what we have to go through at some point. Excuse me. Sorry. So yeah, it's what it is, true seekers. It is what it is. And did you know that the more that we know, there's an equation, okay, that freedom will equal the level of knowledge. Okay, so what what it's really all about is that the more that we know, that the more free we will be. Okay, the more free we are, and applying our care, um, applying our dedication, our will, doing it our will, making our will with it is so important because you know why? Because I mean, without will, you can't really go anywhere. You know, if there's like cowardice, how you gonna like stand up and get anything done? You know, fear is a really high blockage. It's a huge blockage, and ignorance is the killer of knowledge, right? It's one of the first killers I mentioned about in the legend of Harry Macbeth, right? The their Masonic Jesus is what I call the Masonic Jesus. You know, isn't that something? Isn't that something? You know, finding love, 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 love. The heavy stuff. The heavy vibration is here. When truth has been spoken, there's no jokes. There are no jokes about it. So there's no jokes. There's no way around it. There's no messing around. There's no going out. There's no going around it. That's what I'm trying to say. It's how it works. I mean, mm. Blessings, blessings, Wait. Blessings, blessings. You know why I put my hand like this? Sorry, my hand. My hand always goes like this because it means thought, emotion, and action before or always on top of duality, always on top of it. Thought, emotion, and action always together on top of duality. That's what I mean. Always on top of it. Oh my goodness. Cosmic herbs are strong. Oh, the specters are getting strong on this one. Oh, better take it easy. Okay. So, okay. Um, another thing I want to talk about. Since we're talking about health,
health. Let's talk about the energetic part of health, shall we? Feelings chart. What do you mean? Feelings chart. Ah, right. Okay. Where is that? Tissy. I'm just ranting here. Give me a second. I'm looking for an easy chart to look into. Hers. Oh, there we go. Oh yeah. Okay. Let me share the screen here real quick. Bada bing, bada bing, bada bing, bing, bing. Feelings chart. Oh, I think I just gotta look at it from here. Okay. Emotional chart. Here it is. There it is. There's our chart. Can you? Okay. So do you notice? You notice real quick here in the bottom. Okay. These are the contracted, meaning is the force that just conceals within. It's just minimizes. It just goes lower and lower and lower. That's why it just looks like a dot on the bottom, right? And you see it only has, it's in shame, right? And shame, and it will be a 20. Okay, that's the lowest point of feeling. And then we are talking about the expanded side. We'll be talking about enlightenment, which will be like the form of ultimate consciousness, and you can feel this. You can have this feeling almost all the time and every time. Okay, that is something that it really like. It just requires, it just requires us understanding what this all mean for us, what this all project, and sorry, what this all mean for us. Okay, and what it projects around the world, around us. Okay, then the thing will be that, I mean, shame. Wow. Okay, you feel shame, like all these numbers here, it would be hers. Okay, these are hers, units of hertz of energy, electrical current. That's what I'm talking about here. Okay, and the frequency. This is something heavy, heavy. This is all basically a frequency, vibration, and emotion. Well, vibration and energy. It's all energy. It's all projected energy here, ladies and gentlemen. And that you can see way up here, the more that we go up in the scale, the more that we feel that we are wealthy, the more that we feel we are very we're one with everything, and the more we understand that, and the less lost we are. This is really what it is. Of course, once in a while, some people may cry, some people may feel a certain way, some people maybe feel ashamed of certain things. Even I feel ashamed of certain things sometimes, right? But it's something that I know that is in the past, and it's something um, that I learned from, and that is something that always help me to heal, right? And in my case,
and always keeps me in a level of reason, acceptance, reason, love, joy. Okay, on those areas, because it's all just part of balance. It's all really balance. Okay, it's all about um developing oneself as how we should be, developing oneself, always looking forward to get better in life, always looking forward to increase oneself, to aspire to become better, greater in life, which is really what we're talking about, I mean, how can we truly live life when we're only focusing on one side of the spectrum, you know it's very interesting, it's very interesting because uh like, as I will explain, did you know that the mind is energetic and in nature, but did you know that the heart also not only thinks but also projects greater energy? In fact, 5,000 times more energy, more holistic energy than the mind can produce. I'll show you here right now. Let me go to here. Pam, 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 pam. And go here. Let me just get that. What's that again? Oh yeah, heart, mind. Uh, Taurus. Electromagnetic field. Electromagnetic field. Okay, there we go. Oh, Taurus. Oh, it said Taurus like this. Okay. Now, uh, let me look at one with the heart and mind, in which it will show. Yes, here we go. Okay, let's look at this. Let me share the screen with that. Pa-da-da-ba-ba. Uh-huh. So got this one. No. Not what I wanted. Yeah, give me a sec. Give me a second. Just go Pinterest. No. Oh man, I can't even look at this image now. What a joke. Give me a sec. Maybe if I just do this. Okay. No, I don't want to do that.
Okay, well, whatever. This works. This still works. So, all right, let me share this with you. Torres, ladies and gentlemen. Quantum DNA evolution. The wave of love. This is how it works. The way of love in terms of fear. And of course, people who are in love and in a symphony of love and a frequency and a vibration of love would project and would also attract of this more of the same thing and magnified 5,000 fold. Okay, this is heavy. This is some heavy practice right here for a simple fact that this kind of practice, it's not like everybody can do it at once, but it can be developed. This can be done. This will always take healing first. So it takes healing. It takes the forgiving of oneself, meaning stop seeing oneself and the internal self as divided. You know, um, love ourself, love thyself. I'm not saying go into the mirror and just look at yourself and be like, hug yourself. I am saying exactly to look within and to start forgiving yourself for everything you have done in the past, for everything that you are not, and start to love yourself. Love yourself, okay, for who you are, for what you are, and for what you can do, okay, for what you also have. It's that simple, really. Like it's all just vibration. We want to attract that which we are, then we want to become what we want to become, right? And that requires work, that requires effort, that requires attention, that requires time, okay? And of course, that's the law of care right there, the law of importance or the law of care, right? That if you dedicate whatever goal it may be, whatever you desire, okay, you have to dedicate the necessary time, put the necessary effort, and put the necessary attention into that goal. And accomplishing all that, you will get the result that you want. Other than that, if you don't dedicate as much, you may probably not achieve the same the result that you wanted, the exact way you want to have it. Okay, does that make sense? I hope that makes sense. I'm just looking forward to because this is a rule. This is a rule. This is like knowing about gravity. Okay, hey, we know about gravity. How do we know about gravity? Usually we know about gravity by falling. Okay. We fall in it. Okay. And those who still believe on accidents, who still believe in luck, miracles, and accidents, coincidences, okay? We're talking about only symptoms, okay? These are just symptoms of people not understanding natural law, which I already spoke about and past videos, okay? And the start of everything was on the video
that started on what on earth is happening, o qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando, okay? What on earth is happening? I love that guy, Mark Passio. I learned all this stuff from Mark Passio, and I continue to learn from him, and also learning from a lot of areas. Of course, I'll be, of course, I would fact check him into some of the stuff that he says. But I mean, it's truth. He speaks truth, and he has a lot of knowledge, and it's something that actually changed my life. Okay, and I will never stop repeating that because it helped me learn a lot of things. It was just hearing Mark Passio exposing all this stuff from the occult, because he was an ex-occultist. He was also an ex-Satanist, right? He was really cool. And I mean, it's not like he worked directly with this guy. What was his name? Sandor Labe. But at the same time, I'll show you here real quick. This is him. Okay. This is him. This is Mark Passio right here. So, like I was saying, he ended up leaving, okay, the Church of Satan, okay, and he exposed them for what those people did, okay, for what those people were planning and did, okay. Of course, he is really into natural law. This is his book, beautiful, okay, and other different books that he's got going on. I mean, he keeps on changing, or well, not changing. He keeps on manifesting all this stuff. Okay, he keeps on talking. He keeps on exposing the occulting, the occults. Oops. Yes. So he keeps on exposing the occult, exposing the Satanist, and eliminating as much as they can. Okay, providing justice. I learned a lot from him. There's a lot of people also learning from him, and I'm sorry I'm just bragging about him, but I mean, you know, like I say, I mean, I learned from that guy, and uh, because of me, I mean, a lot of people saved their life. A lot of people are now rich. Okay, because I gave them knowledge that they should have learned long time ago. Because I started learning from my past a long time ago, right? I also started learning from um, books like the Kabbalion, books like the what other books are there? All teachings from all ages. By Manly P. Hall. Okay. What other stuff are in there? Would I be able to just, if I just go like this and this, share this instead? What if I just, that's very, very interesting. Okay. Em, la teoría de, ¿cómo se llama? La teoría de la Tierra plana. Bueno, no es una teoría, pero es como es la temática porque esto viene hablando de, es como un poema, es como no es una hipótesis ni nada por el estilo. Esto viene siendo más que todo como,
el visual, la forma visual de un hombre, de una persona, ¿verdad? Haciendo su visión del planeta Tierra, eh, por cambio de conciencia misma, ¿verdad? Porque según dicen que las personas que creen, ¿verdad? Que la Tierra es plana, dicen porque nada más viven en la tercera dimensión, ¿ok? Viven nada más en la tercera dimensión, que todo lo que nada más es el alto, ancho y profundo, ¿verdad? Pero, ajá, que lo que pasa que cuando estamos realmente viendo eh, el, la Tierra desde el punto de vista, ¿ok? Desde el punto de vista, eh, coño, ¿cuál es la palabra? Del punto de vista de geometría sagrada, ¿ok? Am, la geometría sagrada vendría siendo como una ciencia, ¿ok? La cual describe el qué es Dios y el cómo es la naturaleza, cómo fue la naturaleza formada. La cual, según dicen también que la naturaleza, en los planetas fueron formadas, ya estuvieron ahí, pues mejor dicho, estuvieron ahí desde siempre, en vez de no estando, en vez de ser creados. La cual, bueno, yo estoy más bien abierto a, a todas las, estoy abierto eh, a todos los puntos de vista de cada gente, de cada persona. No, a True Seekers. Yo ya he trabajado ya con las energías de tanto punto que, o sea, ya mis demonios trabajan para mí. Tanto mis ángeles como mis demonios trabajan para mí. ¿Ok? Ya yo sé lo que es Dios. Ya yo sé lo que es ser Dios. Ya yo sé lo que es ser Dios. ¿Ok? Eso los voy a decir para que no digan, no, ¿qué tal? Que, no, que Niger se la, para que el rolo de lacra, ¿no? Pero de igual forma, muchísima gente no va a entender, porque esto es como, o sea, para muchísima gente, esto más bien vendría siendo como hablar otro idioma, ¿verdad? Porque las personas que tienen, nada más piensan con el cerebro izquierdo, ¿verdad? Le falta le falta creatividad, le falta esa parte espiritual, ¿ok? Entonces, son muy basados en la parte de, de la lógica, la cual, mira, eso obviamente ya le faltaría muchísimo a ese tipo de individuos para entender este tipo de personas, ¿qué digo? Para entender este tipo de habla. ¿Ah? Entonces, bueno, otra cosa que yo vengo diciendo, Truth Seekers, que también está el entender la muerte, ¿no? Porque si no, no se vive realmente, ¿ok? Dejar de temer la muerte, porque si no, no se vive realmente. Anótese eso. Y grábenselo en la sangre, ¿ok? Disculpa, como vengo diciendo, grabarse la cuestión en la sangre. Lo que quiero decir con eso es que eso lo tienen que formar parte de ustedes, ¿ok? Formar parte de todos nosotros para construir un mundo mejor, para construir un mundo la cual no hay vuelta atrás, ¿ok? Bueno, una belleza. True Seekers. Qué buena está la cosa. Este, ve, entonces ya cuadré lo que pude cuadrar bien aquí. Y ahora, mira, o sea, poco a poco lo que puede decir ahí con eso es que, mira, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Ah, lo que vengo diciendo ahí, mira, bendiciones.
pura fuerza, ¿ok? Reconocer el ser interno, ¿sabes cómo es la cuestión? Eh, y si nosotros queremos cambiar nuestro entorno, debemos cambiar adentro primero, porque de otra forma, it's not gonna work. Ladies and gentlemen, it's not gonna work. Entonces, bueno, como les vengo diciendo, upsi. Este, bendiciones, bendiciones. ¿Sabes cómo es? Ya después le pueden lanzar unas preguntas. Ya, eh, de todas maneras, mira, o sea, claro, yo los bendigo. ¿Saben cómo es? Eh, Antes de que se me olvide, ser Dios, ¿ok? Implica ser el padre y madre de todo, ¿ok? De el todo. Y ojo, lo que yo vengo diciendo es que ser Dios no implica el, el poder controlarlo todo, el destruirlo todo, porque, porque he sido ofendido o sencillamente Dios lo que hace es vernos, ¿verdad? Nos ve cómo trabajamos, ¿verdad? Dios quiere saber lo que, lo que Dios es, ¿entiendes? Dios quiere saber lo que Dios es, quiere saber sí mismo, quiere conocerse a sí mismo o a sí misma. Entonces, yo cuando me puse, no sé cómo decirlo, sen- ponerme la empatía, ¿verdad? Sentir la empatía por Dios. Es decir, como quien dice, ponerme en los zapatos que Dios no tiene, ¿verdad? O en todos sus zapatos. Ahí de una vez me dio a pensar que Dios está ahí Dios está observando. Dios quiere saber qué es sí mismo, quiere conocerse a sí mismo. Entonces, la forma que Dios se conoció a sí mismo es el saber lo que se siente ser el padre y la madre del todo aquí en la tierra. Conocer el balance del todo. Conocer el todo de por sí. True Seekers. El todo y el nada. Porque todo eso no tiene ninguna barrera. No tiene ninguna barrera, ¿sabes? Y eso cuando estamos hablando del universo, cuando estamos hablando de Dios y cuando nosotros hablamos de Dios ser, de nosotros ser creados en la imagen de Dios, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando de ser de la imagen del todo, pero expresado en forma individual, expresado en forma única. Y es muy, muy, muy interesante porque imagínate que Dios, ¿ok? Imagínate que Dios es un árbol. Ahora, uy, ahora, las, ¿cómo es? Dios es todo ese árbol completo, ¿verdad? Estaríamos hablando de las raíces, el tronco, las ramas y las hojas, ¿ok? Entonces, vamos a poner que cada persona viene siendo cada hoja de ese árbol, ¿ok?
hay 8 billones de personas, ¿verdad? O el número que sea ahorita de seres humanos en la Tierra. Porque eso aparentemente está cambiando también, para que sepa, ¿oíste? Eso está cambiando por ahí. Entonces eso, mira, pues claro, porque por las guerras, eso no lo vengo prediciendo desde el 2024, que si las guerras continúan, si las guerras continúan, la manía, las religiones, toda esa porquería continúa, ¿verdad? La población va a ser reducida a la mitad para 2030. Eso yo lo dije antes. Eso yo lo dije antes, Truth Seekers. Eso lo pueden ir a ver. Eso inclusive fue desde el video antes de qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, mira. Oh, fuerte, fuerte. Strong. This is very strong, ladies and gentlemen. We must open our eyes to the truth of things. Y nosotros debemos de defendernos. We must defend ourselves from what's happening in the world. Because what do you think happens, right? What do you think happens on what do you think happens when we let our bully take over us, right? What do you think it happens when our bully continues to abuse us and we just let it? It continues to happen. It continues to happen until we say stop, until we say that's enough when we defend ourselves. Right? If we don't defend ourselves, it continues to happen. And so we're talking about the law of correspondence. As above, so below. So within, so without, right? As the universe, so the soul. So this is happening on the wars. There are countries in the world, they're acting pacific. There are countries in the world, they're trying to destroy everything. And there are countries in the world that they really need to wake up. It's simple, really simple, really. But it is happening. It's happening no matter what, you know. I've checked every single branch of every single universe, of every single possible form of existence. And as a psychic warrior alchemist, okay, a connoisseur of mysteries of the universe, I tell you with certainty that the result will be the same. The result will be the same. What is that? What is that result? Everybody is waking up. The society as we know it is going to crumble. Corruption will be exposed. The occult will no longer be occulted. It will be transparency. There will be a world in which truth, love, and freedom will reign once again. And the golden ages are coming back. It is first starting through the collapse of money. Okay? Which is happening very soon. There's the collapse of money. Okay? Second, there is the collapse of society because of the collapse of money. And this is all unavoidable, ladies and gentlemen. This is all unavoidable. But I'm not saying this to fearmonger anyone, okay? I'm not saying this to scare you. I'm saying this for you to be ready. I'm saying this for you to wake up and to start acting, okay? Start acting.
Stop being cooped up in a bubble. Start acting, okay? Start acting towards your future, because the future starts now. You can't come back to the past. The past does not exist. The future does not exist either. All right? Because the past, we already lived it. It is something that's it. There's no way to change it. The past is done. And whatever comes after, it won't matter. We can't change the past. Now, the future does not exist either. Why? Because we're building our future through now, through right now. Okay? And this is very, very important to look into, for the simple fact that, hey, I can create the future I want. If I got myself into a pickle, I can get myself out of pickle, right? Because it's all here. It's really all here. There's nothing really stopping you. You have to be creative. You have to be logical. You have to be reasonable. You have to wake that third eye. You have to get that third eye on. Truth seeker. You're a beautiful audience. You're an amazing audience. You're a beautiful, you're an amazing audience. Ustedes son una audiencia espectacular. Los amo a todos. Ninguno somos perfectos. Ninguno somos perfectos. Ni yo tampoco soy perfecto. ¿Quién dice que hay que ser perfecto para conocer a Dios? ¿Verdad? ¿Quién dice que hay que ser perfecto para conocer la conciencia de Cristo? ¿Quién dice que hay que ser perfecto para llegar lejos en la vida? ¿Ah? Todo eso está en la mente, Truth Seekers. El que está ahí es porque puede. El que está ahí es porque puso su atención, su tiempo necesario y su esfuerzo necesario. Atención necesaria, claro. Muy importante eso. Oh. Truth Seekers. Está buena la cosa, vale. La hierba cósmica. La hierba cósmica. Cero jugadera, ¿no? Cero jugadera, coño. ¿Sabías que inclusive, ups, ya va. ¿Tú sabes que inclusive cuando estamos hablando de la marihuana, por ejemplo, porque ese es un enteógeno, ¿ok? Eso es un psicodélico enteógeno, no un psicodélico delirante, ¿ok? Como el opioide o como, ¿cómo se llama? La datura, ¿verdad? Eso es un delirante. Tú no quieres esa vaina. A menos que quieres deshacerte de esa vaina. Uf. A menos que quieras deshacerte, quebrar el ego, asesinar el ego. Yo cuando, cuando eliminé mi ego, antes de eso, yo pensé que había eliminado mi ego. Y saber qué tan equivocado estaba, wow, me sorprendió. You know, an incredible gift of knowing how wise one is. You can tell how wise you are by knowing how ignorant you were. So cool, huh? I love it. Yeah. Yes. That's it. Yeah. Uplift your spirit.
Don't be afraid of any blockages. Don't be afraid of judgment. Judgment. What is judgment? It's just a bunch of words. Words are not bullets. Okay. Words are not bullets. Just let that sink in, guys. Let that sink in, ladies and gentlemen. Oops. Um. Whoopsie. So when we, that's why we're saying. That's what I'm saying. When we better the quality of attention, we get to definitely understand what is said, what has been said around us, and what is truly ours and what is not ours to take. Okay. And it's really about looking at oneself, understanding that, hey, I am not this, I am not that. Okay. And to know when somebody is insulting you is to really, you look at that person and see that that person not really looking at you, right? um but there could be there could be that it could happen that the person who was talking talking screaming or talking garbage nonsense could be looking at you. um but then you could go ahead and be like, "What is that really with me, or what's up with our?" A lot of people would just be reacting, "Well, that's with you too," or whatever. Um, but other than that, like it's always good to look into like um what's really yours or what's really not yours. Look into what are bullets, what are not bullets, right? And words are not bullets. Okay, words are not supposed to affect you. They're supposed to, I mean, the knowledge it brings, it can affect you. The um notice, like new information always affects people, but it's more of a tool instead of a weapon, right? But then again, if we're talking about bullets, the difference of bullets and words, okay? Words are never bullets, and people could be insulting you and stuff like this, including on areas such as this. um they can basically not matter. It's like words hit your chest and then fall on the ground, and there's nothing. It doesn't affect you. You're the one working the magic here, you know. And there's something that is very very inspiring in those terms, in terms of making magic. uh, Magic in terms of waking people up to the truth of things through education. Through education. Truth seekers. Ignorance about the self, about the truth of the self, it will basically equal to ingest or to absorb cancer of any kind. Hear my words. Hear my words. What I'm saying. These are not curses. This is truth that is being spoken. Because I've seen people, I've seen friends of mine, friends I grew up with, fall for it, fall and to into cancer because of the ignorance, because of so much ignorance to themselves, hatred towards themselves, believing things that they're not supposed to believe, and taking them as truth, right? Seeing authority as truth instead of truth as authority. Truth seekers.
There's nothing that's more important than knowledge of oneself, truly. And the knowledge about oneself, it would also equal to the spiritual side of oneself. It's not only the health part of it, and the mental part of it, which I repeat again, the mental part of it, the mental, it's equally important, because we will be talking about the mind as the bridge of the spirit, between the spirit and to the body, okay, and vice versa. The material into the spirit, and the spirit to the material in the body. Okay. And so what happens here is that if we understand these patterns, and we understand the concept, okay, that everything is based on energy, frequency, and vibration, we can warp, okay, we can warp our reality the way we want to. It's like playing certain game with cheat codes, okay, cheat codes, but like cheat codes to make your life easier, not to make your life overpower. You understand that now? Although, yes, actually some of them will definitely make you overpowered, by the simple fact of being like, okay, if you're understanding if you understand that, I mean, if you read of the seven hermetic principles, okay, natural law, and you understood them, you lived that before, then you may notice, you may notify yourself, you may look into it yourself, and see that everything in the universe is not only holographic, okay, it's holographic. It's not like, okay, yes, I have a I'm solid, this is solid, my body is solid because I have a different dimension, I have a different vibration, okay, I have a different energy, frequency, and vibration in comparison to the air, okay, um and also in comparison to the energy, to plasma, to spirit, right? These are ways, these are energies, these are uh, ways that, like, everything is composed that way. Everything is just energy. Everything is just energy. So if we become what we desire, we have that. We have that manifested into reality, into our reality. Okay, because everything in nature is holographic. It can be spoken into existence, right? When you speak things into existence, you're creating triggers in your body to do the things that it needs to do to manifest that which it needs to be manifested, right? When you're saying a certain thing, um, that thing you're saying, it must be backed up by the actions. It's as simple as it can be. It must be backed up by actions. So, like, for example, um, when you were saying, when you approaching a door and you just go ahead and say, "Open sesame," right? The door opens up, right? But in reality, there is something that would make the door open up. So, somebody built this door and made it up in a way that, in a way that whoever says "Open sesame," the door will open up whenever it's said, whenever it is, the words "Open sesame" are uttered. So this is very, very interesting, for the simple fact that, you know we're looking into things, and everything it truly has an origin.
right? Everything has an origin. And even words nowadays, okay, wouldn't mean the same thing, or better said, objects or our surroundings, the light, the sun, wouldn't mean the same thing back in the day. We wouldn't have words for that, right? We would have we would have definitely other words to describe that. And that would be the same thing for when we're talking about dragons, when we're talking about demons, when we're talking about aliens, okay? When we're talking about all these things, we will be looking into beings that basically were around us, okay? They were the way that they were always, but they were just looked at differently by different people, okay? By different sections, different factions, different divides. Okay, so hey, this is very very important to look into, because it's not really the tool that is being used, right? That it's not so much of how we deliver something, but how everybody else receives it, how everybody else receives it in the future, right? Okay, I may be looked at like a crazy idiot because I'm smoking weed or something like that. But in reality, I may not look so much so when I'm speaking heavy truth, when I'm speaking heavy consciousness, when I'm speaking heavy truth into existence. Okay? Heavy consciousness. True seekers. True seekers. That's why, like, when I'm showing this picture, every time I'm showing this picture here, this image back here, that you're looking at that, you're basically looking at God, because it explains. I mean, you can write a book out of this image. You can write a good book, like a good 500-page book out of this image, you only just by this image. You know, you know what? Because this image, this sigil, contains from Kabbalah knowledge, from Illuminati. It contains everything that has to do with alchemy, contains everything that has to do with tarot, Freemasonry, Illuminati knowledge, esoteric, good quality, as well, esoteric quality Illuminati knowledge. Okay, I'm talking about esoteric, meaning the truth of what's um or the true meaning, the true esoteric meaning underlying each and every tradition. Okay, that's what it is. That involves Christianity, Judaism. We're talking about Islam. Okay, as the three desert cults of the three desert cults of the desert gods. Okay, we're talking about here the four elements, the fifth element, the quintessence. We're talking about here um the philosopher's stone. uh this right here is the magnum opus. My magnum opus is here to tell you the truth, okay, to speak the truth. Magnum opus means that it means literally the great work. It means the great work. And to me, my great work is truth, freedom, and true freedom. Oh my god. um,
true freedom and love. Why you gonna get stuck in there? It was funny. I didn't drink coffee. So yeah, very very important, truth seekers. That you see that it's like this this image right there, Kabbalah. There's the Kabbalah and the clipo right there. Well, actually, yeah, it's time. Kabbalah, Tree of Life, and the clipo that's right on there, because you have to experience, in order to experience heaven, you have to experience hell. That's really what it is. It all has to be in balance, because a lot of people, they're too much in the light. They're pretending to be too goody toots. They can't even lie. They can't even um, they're too pacific, like Mahatma Gandhi kind of thing. Mahatma Gandhi kind of thing. And what happens to Mahatma Gandhi? He was too much in the light side. Okay, what happened to that? Okay, well, he was attending assassination 3 times. Okay, 3 times. Well, he had two attempts, actually. He had two attempts. And all twice, right? The last two attempts, Mahatma Gandhi forgot him, forgave him, right? And he let him go, because they could have just pressed charges. They could have just put him in jail, right? Send out, have a long sentence, because he was loved too. He was looked into like he was a guru. You know what I mean? Like Sai Baba at that time. But although like Sai Baba, it's a different story, because he will have people visit him, and he will be off the system, of the elusive system. Okay, and then it will be Mahatma Gandhi. So the third time, he was shot. He was killed. Okay, he was killed um in a market somewhere, in India. And yeah, so he forgot him, and he was killed. And what happened? It will be the other extreme. It will be, who will be the extreme right there? Jeez, somebody who makes a lot of damage. It could be any Satanist. It could be a Canaanite. Let's Jeffrey Epstein. Jeffrey Edward Epstein. Okay, that's his full name. He's he was a Canaanite, or he is a Canaanite. Who knows, right? And there's so much stories going on the internet right now. Apparently, it could be with the Mossad, right? Protected in Israel. Who knows? Pretending to be somebody else. But he damaged a lot of people, right? He practiced a lot of Molech. Okay, he's a Molech practitioner. Understand? Let's put it this way: Molech and Baal are not the same thing. Okay, Baal is the god that back in the day, okay, used to be looked at as in Phoenicia and Canaanite times. Okay, and Molech was the horrific practice of such sacrificial, um, fire sacrificial, through children, right? The sacrifice of children to Baal, to praise Baal. Why Baal in that time? Baal was looked at as Jesus nowadays, right? But why Baal he was looked at that way, as a bull? He was looked at as a bull because he belonged. No, it was not. It's not an entity. He was portrayed, as the god there, okay, as the reincarnation of God, because the precession of the equinox was right on Taurus.
the constellation of Taurus in that time. Okay, and of course it was a pretty hard times for those people before um, the times of Abrahamic, the Abrahamic came, Abraham, Moses came, okay, in which there was the times of Mithra that represented the who was it? It was the it's not a goat. It's the other one, the lamb. Okay, the lamb of God. Okay, so the lamb, the one who was represented as Mithra. I'm sorry, I'm going off the topic. Okay, but I'm just explaining how it actually works and in the era of like religious veneration, right? The nowadays is um the past one, it was Pisces, and what everybody, you know, John Paul II, John Paul II, hey, blessings, bendiciones, bendiciones. Uh, entonces, yeah, so Leopold II, he had the Mithra, sorry, he had this Mithra, right? It was like a hat that looked like a, a giant fish's head. Okay, so that's really what it looked like. What it was. It was just representing Pisces through the garments of those people, and of course, it was also represented by Benedict 16. Okay, um, and that era, it was called uh, one of the worst eras. Well, not the worst eras really, but there were still a lot of a lot of abuse. Uh, I will love a lot of RSA. Okay, RSA. Uh, I'm only gonna say it once because it's just educational purpose only. Okay, this is ritualistic sexual abuse. Okay, RSA done to children. Okay, and the you may fact check me. I will leave. Huh, I will put up a comment. Okay, with the huh, there's a documentary. Okay, there is a documentary that you can look at anytime. Well, they might probably erase it, but there are many others similar to it, in which it says the documentary is called Sex, Crimes, and the Vatican. Okay, hey, I mean, I'm not saying every other religion is a saint or is right. I say every other religion, I mean, the true religion is within us. Okay. If I were you, I'd stay away from that because it's not helping you in any way. Okay. And like I'm gonna expose again what the word religion really means. Okay. The word religion. Okay. From the word religare. Here, I will tell you. Okay. You see? So, okay, yeah, religio. Yeah, true. Obligation. But in reality, there is the one. No. Religare. This is the way. This is the way how religion is written. This is how really is written here. You see? Yeah, yeah. This people's view, but at the same time, uh huh. You see?
It's all like a belief. They're all religions. They're all like everything. If we're talking about religion, if we're talking about government, if we're talking about money, ladies and gentlemen, it's the same thing. It's all religion. They're all the same thing. And if we're talking about what religions we're talking about, if we're talking about Buddhism, uh, Christianism, if we're talking about Judaism, we're talking about Islam, we're talking about um, Hinduism, or even Satanism, Satanism. Okay, all those cults, all those banks, all those government customs, they are all the same thing, ladies and gentlemen. They're all the same thing. Let me just share the thing here. All right. Okay. So here. So we're looking down here. And this is basically religare, how it's written, okay? How religion is truly written, okay? Not relegare, okay? Not relegare, because it would have been another there would have been another e here. There would have been another e here. Or not even leregere, which you will mean reread. It doesn't make sense. That doesn't make sense, because it's supposed relegare is how religion is written. Not relegare, not relegare. I don't know what the hell is this. It's called relegare, which means here, legare, which means to bond, binding, okay? Oh, sure. This is the good connotation of it here. Oh, here. Give me a second. Oops. Well, here. Here. That's it. That that is a good connotation of it. No, that's a good connotation of it. But where do you get that reconnection to God? That recognition of humanity to God? Hey, you get it from within. Because the temple of God is within. It's within. But you have to get off the clutter. You have to get off the the constant noise. Okay? That constant noise, that constant fear, that constant lack. Okay? Um you really have to get out of that that mentality of just staying on a preconceived notion, us against them kind of mentality, you know, the that division between race, between age, between uh, right, between a monetary status, between all this stuff, all this nonsensical stuff. We're supposed to reconnect. We're supposed to reconnect. We're supposed to be individual, okay? Individual gods and goddesses, instead of just like bundled up sheep. Oh yeah, okay, because you were born in Venezuela, then you have to become you have to be Spanish, you have to be Catholic, you have to go to the church every Sunday, you have to always eat empanadas every day. Although, I mean, wow, empanadas are so delicious. But like what I'm saying is, this is not us. This is not us. We're not what we think we are. We're not our thoughts. We're not our actions. Okay. We're not what
we're not what we're looking into. We're not we're not our profession. We're not our race. We're not some kind of group. We're not a part of a corporation when they call a person. I'm not a person. I don't do religion. I got nothing to ties me back. I got nothing to ties me back. True seekers. True seekers. And the government, and the government. I'm above the laws of the government. I'm above the laws. I'm above the laws, the manufactured laws. Why? Because I obey natural law. Natural law is what protects me. Ain't nobody guaranteeing me protection. There's nothing. Nobody can guarantee protection to me. Can somebody can really guarantee you protection of a tsunami? Huh? Can somebody guarantee you protection in a tornado? No. Can somebody guarantee you protection over huh? Over an earthquake? No. You see? So really, when we going with, or either we go with nature, or we go against nature. And I know which side I'm taking, because usually I seen people who just goes against nature, either because they don't know, or because simply they want to challenge it. I've seen the result, that it's not pretty. I have seen the result. It's not pretty at all. True seekers. It's not pretty at all. This is simply something that I share, that I can say, okay, hey, um, this is more of a this is more of a bunch of spells, trying to take us over, right? Trying to control us, trying to put us, make us go in a trance, make us think that we are slaves, we are their slaves. They make us think that we are the occultist slave, which in reality is can be further from the truth. Here's the word government, okay? I'll explain this in English this time. So I said this in Spanish many times. Um, you can see here the Greek. This comes from the word. Okay, comes from the word. Oh, oh yeah, the French, the old French word government, also meaning control, direction, administration. Okay, and here also it goes back uh to gobernare, to rule, to direct. Okay, and in Latin, you see, in Latin, gubernare, ha, and Greek, okay, and it means to pilot or to ship. But the thing is, the suffix ment, okay, here is where there's people, they think I am stupid, true seekers, eh? They think I am dumb, eh? They think we're dumb, huh? When that's what I'm saying. Like this just only consciousness only, true seekers. Um, this is heavy stuff. There's heavy true seekers, heavy consciousness talked about here. Trying to lie to us once again, right here. The noun indicating means instrument, or result, or action. That
aquí tú, en Spanish, la mente, la palabra, aquí la palabra sería mente, ok, la palabra sería mente, la cual dice mente, nuestra mente, control mental, ¿verdad? El palabra gobierno, gobierno quiere decir control. Y entonces, qué es lo que controla el gobierno? Controla la mente del ciudadano, ¿verdad? Entonces, this here says means instrument, okay, action, right? From the Latin suffix mentum. Yes, sure. Here, from the Latin suffix mentum of the apparatus ruling than any connection in Latin word in mind. He says rather than the connection and ruling mind, or which means mens, okay, or meant, because it means meant. It's here, government. We're down here. Let me see. Because there's also a word for supposed to say mentes rather mens and mentes. Where is that? No, but it doesn't even say it here. Wow, they keep editing this. Huh. Last time I saw it, it was like, huh, that's a interesting story. Interesting story. Pero bueno, that like I keep saying, ladies and gentlemen, even they keep changing language. They keep changing language. La gente, el idioma hebreo fue renacida el 1900, en 1900 por ahí, 1910 por ahí. ¿Ves? Entonces, I was saying the Jewish language was reborn in the 1900s, right in the 1900s. It's not really like, oh wow, it's so antique. No, I mean, like, so many things nowadays are so like there are uh they're basically meant to let me just take this out. Yeah, they're basically meant to change at some point. We're not really it's not really about to just because one word fits all, whatever. Doesn't really mean that. Like I say, every language, equally just like English, okay. Um, Even Latin, right? Latin is considered to be the mother of many languages. We're we talking about language as if a tool of communication, which not only needs to be words or sounds, right? We could be talking about figures, just like this one. You may tell around the figure that I have, right? We around the cosmic circle and the triangle of enlightenment. Okay, we'll be talking about there are runic symbols there too. Okay, and each of them mean like prosperity, uh, love, fire. Okay, balance. Okay, protection. So really, really, it is. That's all what it really is. Okay. Bacam. Ladies and gentlemen, truth seekers. Hope you're liking this so far. There's so much going on. Hey, there's so much going on nowadays that hey, it's just it's glory. It's a glory, you know. Okay, I'm not gonna say that.
Oh, beautiful. It's beautiful. Another day alive, ladies and gentlemen. Another day alive, full of blessings. Este domingo voy a... Este domingo, a la misma hora, a las 3, voy a hacer otra pregunta y respuestas, ¿ok? Aquí mismo en esta oficina, ¿ok? Y también hablar un poco más acerca de la comida, ¿ok? De la comida, lo importante que es la nutrición, ¿ok? Para defendernos nosotros mismos contra las enfermedades, los parásitos, los hongos, ¿ok? Y entre otras cosas, ¿sí? Y también tener en claro que eh, empiezo a las 3 y el tiempo puede variar, ¿ok? El tiempo va a variar, el tiempo de terminar. Y yo solamente estoy sirviendo, ¿ok? Como, así como un servidor, pues dando ahí como que, para que las personas, mira, vengan, sepan, tengan ese conocimiento valioso que necesitan o tengan cualquier cosita chévere que puedan obtener, ¿ok? Para ayudarlos, para ayudarlos, para ayudarte, ¿ok? A convertirte en tu versión magnífica, ¿ok? Que sería siendo tu propia versión de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. En vez de estar arrodillados rogando por Dios, estemos haciendo lo que debamos de hacer para ser como Cristo, ¿ok? Si eres católico, si eres cristiano, entonces, o ser como Krishna, si eres hindú, ¿verdad? O ser como Joshua HaMashiach, ¿ok? Ser como Isa, ser como Dante Kotaro Yorai, ser como, ser como Buda, ¿ok? Muchísimos nombres ahí que le ponen a Jesucristo, ¿no? Qué vacilón. Nuevamente, si te gusta, hey, nuevamente, si te gusta este tipo de videos así, este tipo de interacción, mira, dale me gusta. Si son nuevos, suscríbete para más. Comparte este video para poder ayudar a otros, para poder despertar a otros, ¿verdad? Otras dioses, ¿ok? También es muy importante ayudarnos nosotros mismos, ayudarnos, ¿verdad? Entre nosotros, vernos, nosotros somos una familia, ¿ok? Los ocultistas oscuros lo que quieren es tenernos a nosotros separados, mantenernos a nosotros encapsulados en una casa, encapsulados en depresión, en ansiedad, y entonces nosotros debemos de salir con eso, ¿ok? Debemos de salir de eso. Solo es, primero, respira profundo. Respira profundo. A elevar la vibración. A elevar la energía. A sacar todos esos miedos. A sacar todas esas angustias. ¿Ok? Saber que todo está bien. Todo está bien. Nosotros podemos editar nuestro futuro. Nosotros no tenemos un destino como tal, también sí lo tenemos, pero nosotros podemos editar ese destino. Nosotros podemos cambiar nuestro destino, ¿ok? Nosotros podemos cambiar nuestras vidas así tal cual como la queremos. Tener una vida tal cual como la queremos, pero eso equivale a sacrificio, eso equivale a atención, eso equivale a atención, eso equivale a esfuerzo. Ahora, como vengo diciendo, es muy fuerte eso ahí, tenerlo pendiente, ¿ok? Y que bueno, ayúdense ahí con todo, ¿sabes cómo es?
¿ok? De otra forma, espero le haya gustado este tipo de información y que la pase muy bien, ¿ok? Um, in English, I was gonna say that my next Q&A, okay, about food, life, okay. You can, well, it could be about anything. There's no topics, okay. You can talk to me about anything as well. It's gonna be on Sunday. My next one is gonna be at 3, okay. Um, and I will start doing live streams. I will start doing live streams on YouTube, and I will. What's gonna say? So yeah, at 3 from Toronto. Okay. Easter time, is that how it's called? The Easter time, or yeah, in Canada code. Okay. And what I was gonna say, you're invited. I'll see you next time. Okay. And you are growing. Oops, you are growing a lot, and you're watching these videos because you're growing, and I am very happy for you. Be happy for yourself that you're growing. You're becoming your greatest version. Okay. I'll see you next time. May have yourself a great rest of your day. Bye bye.